Bienvenido al video Reacciones Químicas Orgánicas de Adición y Eliminación, tu maestra Alma Mónica Saldaña Cortés. Los alquenos y alquinos sufren reacciones de adición. Veamos el mecanismo. Tenemos el alqueno y es atacado por un reactivo electrofílico, deslocalizando los electrones del enlace pi, el cual forman un enlace con la sustancia electrofílica y entonces forman un enlace sigma. Pero como este queda deficiente de electrones, queda como carbocatión y entonces debe de venir un nucleófilo que trae electrones para formar otra vez el enlace y entonces ya no ser un ion, sino ya estar con su tetravalencia cada átomo de carbono. Continuemos. Ya vimos el mecanismo de reacción. Veamos ahora algunos ejemplos de las reacciones de adición. Tenemos, ya sabemos, si vemos alquenos o alquinos, seguro es reacción de adición. Si vemos que está reaccionando con hidrógeno, pues entonces la molécula de hidrógeno, un átomo de esa molécula va a ser el reactivo electrofílico y el otro el nucleofílico. Y entonces se va a romper el enlace pi y va a quedar un hidrógeno en un carbono y otro hidrógeno en otro carbono. ¿Sí? Y se va a llamar hidrogenación de alquenos. Esa es la reacción. El tipo de reacción es adición, pero la reacción, como está adicionándose hidrógeno, será la hidrogenación de un alqueno. Es importante que te aprendas que para una hidrogenación necesitamos catalizadores de níquel, paladio, platino. Puede ser que sea hidrogenación de un alqueno o de un alquino. Si es un alquino, ¿sí? Pues si nada más tenemos una molécula de hidrógeno, pues un hidrógeno se va a romper uno de los dos enlaces pis. Recuerda que cuando hay un alquino hay dos enlaces pis que están hacia afuera, uno acá y otro acá, y el del medio es enlace sigma. Entonces, si entra una molécula de hidrógeno, un hidrógeno se va a romper un solo enlace pi y un hidrógeno va a quedar en un carbono y el otro hidrógeno en el otro átomo de carbono, ¿verdad? Formando un alqueno, porque nada más se rompió un enlace. Pero si tenemos dos moléculas de hidrógeno, entonces pues se van a romper los dos enlaces pi y los hidrógenos van a entrar en cada uno de los átomos de carbono. Muy bien. Obviamente, si tenemos un alquino, pues va a haber dos adiciones, ¿verdad? Se va a adicionar una molécula primero, nos va a dar el alqueno y luego en el alqueno pues otra molécula y nos dará el alcano. Muy bien. También podemos tener una halogenación de un alqueno o un alquino. ¿Qué será? Ah, bueno, pues que vamos a halogenar. El halógeno por lo general puede ser cloro, bromo, yodo, ¿verdad? Y el halógeno, un halógeno va a quedar en un átomo de carbono y otro halógeno en el otro. Recuerda, deshaciendo el enlace pi, como ya vimos en el videíto, ¿verdad? En la animación. Igual, si tenemos un alquino y nada más tenemos una molécula de halógeno, pues nos va a dar un alqueno y cada carbono con su halógeno. Pero si tenemos dos halógenos, pues van a romperse los dos enlaces pi, quedando los 4 halógenos, 2 en cada átomo de carbono. Muy bien. Veamos un ejemplo. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, al ver que es un alqueno, seguro que es una reacción de adición. Muy bien. Ahora, lo que va a reaccionar es hidrógeno en presencia de níquel. Entonces va a ser una hidrogenación de un alqueno. Así se va a llamar la reacción, hidrogenación de un alqueno. ¿Qué es lo que nos va a dar? Bueno, ya dijimos que la molécula de hidrógeno, la parte electrofílica va a quedar en un átomo de carbono y la parte nucleofílica en el otro, pero como son dos átomos iguales, haciendo la molécula diatómica, pues es indistinto. Un hidrógeno va a quedar de este lado y un hidrógeno de este, rompiendo el enlace pi. Entonces, no te debe de intimidar que venga que esté muy ramificado el alqueno. Siempre el sitio de reacción va a ser el enlace pi de la doble ligadura. Muy bien. Entonces nos va a dar el alcano, ¿verdad? Un hidrógeno va a estar aquí, aquí era C y ahora es CH. Aquí era otra C
y ahora va a ser CH, ¿verdad? Y ya no está el enlace pi. Muy bien, prosigamos. Vamos a ver otras reacciones. Sigue siendo tipo de reacción, adición. ¿Cómo sé que sigue siendo de adición? Pues porque vemos alquenos y alquinos, ¿verdad? Entonces, pero ahora si te fijas va a reaccionar con un ácido clorhídrico, por ejemplo. Bueno, entonces aquí ya no es una molécula simétrica como dos átomos de hidrógeno o dos átomos de cloro, sino aquí hay un hidrógeno y un cloro. Esa es una molécula de ácido clorhídrico. La parte electrofílica va a ser el hidrógeno y la parte nucleofílica, como es más electronegativo, jala los electrones y por eso queda negativo el ion cloruro y el ion de hidrógeno positivo, ¿verdad? Que se le llama también protón. Bueno, la parte electrofílica vimos que se va a unir al átomo de carbono, ¿sí? Que tenga más hidrógenos. Entonces va a deslocalizar los electrones y se va a venir acá los electrones, como ya vimos en el mecanismo, y el hidrógeno se va a quedar al que tenga átomo de carbono más hidrógenos adyacentes, obviamente, a la doble ligadura, porque tú puedes decir aquí hay más hidrógenos, pero pues esos no juegan, porque aquí está la doble ligadura. Entonces, se rompe el enlace pi y el hidrógeno se viene al que de estos dos átomos de carbono tenga más hidrógenos, formando un CH3. Si te fijas, aquí es CH2 y ahora es CH3. Bueno, y el ion cloruro se viene al que tenga menos hidrógeno y se viene a este átomo de carbono quedando aquí. Esto que hicimos de que el hidrógeno se queda con el carbono que tenga más hidrógenos, se refiere es una aplicación de la regla de Markovnikov. Entonces, para que te lo aprendas, mira, M de Markovnikov, el hidrógeno se va a quedar al que tenga más hidrógenos. Entonces, a ver si te sirve ese tip para que te lo aprendas. Este hidrógeno se viene aquí. Muy bien. Ahora, si es un alquino, lo que vamos a hidrohalogenar, ¿por qué se llama hidrohalogenación? Porque le vamos a poner hidrógeno y halógeno, por eso es hidrohalogenación. ¿De quién? Obviamente de un alqueno. Y al ser alqueno o alquino, ya vimos reacción de adición. Siempre va a ser reacción de adición. Bueno, entonces si tenemos un alquino y tenemos una molécula de ácido clorhídrico, entonces el hidrógeno se va a ir con el carbono que tenga más hidrógenos, rompiendo uno de los enlaces pi. Y entonces queda, si se rompe uno de los enlaces, queda un doble enlace, ¿verdad? Y el cloro se va a ir al que tenga menos hidrógeno. Aquí está. Pero si tenemos dos moléculas de ácido clorhídrico, pues va a haber dos halogenaciones, dos reacciones de adición, una en este enlace pi y en el otro enlace pi, ¿verdad? Entonces, uno de los hidrógenos se viene a este carbono que tiene más hidrógenos, formando un CH2 y el cloro se viene aquí. Pero como hay dos, pues el otro hidrógeno también se viene a este carbono que tiene hidrógeno, entonces forma un CH3 y los dos cloros de las dos moléculas de ácido clorhídrico quedan en el mismo átomo de carbono. Muy bien. Esta otra reacción, ¿cómo se llamaría? Pues si estamos viendo que hay un alqueno y le vamos a agregar agua y estamos poniendo un ácido que es un agente hidratante, pues vamos a hidratar a un alqueno. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar el HOH al alqueno. El H solito, o el ion de hidrógeno, es la electrofílica, es el ion electrofílico. Si te fijas en todos estos, el ion electrofílico es el H positivo, el ion de hidrógeno. Entonces el ion de hidrógeno se va a quedar al que tenga más hidrógenos. Entonces formaría aquí el CH3, aquí está. Se rompe, obviamente, ya para eso se rompió el enlace pi y el OH se va al otro átomo de carbono. Entonces, podríamos decir que una hidratación de un alqueno nos da un alcohol, ¿verdad? Una hidrohalogenación de un alqueno nos da un halogenuro de alquilo. Muy bien, prosigamos. Veamos un ejemplo. ¿Qué tipo de reacción es esta? Ya dijimos, si vemos un alqueno, es una reacción de adición. Pero le vamos a agregar agua en un medio ácido, entonces vamos a hidratarlo. ¿Qué le vamos a agregar? Se va a llamar la reacción hidratación de un alqueno. ¿Y qué le vamos a agregar? El H y el OH. El H
el ion de hidrógeno, el reactivo electrofílico, ¿dónde va a quedar? Al átomo de carbono que tenga más hidrógeno, o sea, a este de aquí, formando un CH3, ¿verdad? El CH2, esta H es la que se pegó del agua, ¿verdad? Y el OH se queda en el otro átomo de carbono. Aquí está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como dijimos, la hidratación de un alqueno nos da un alcohol. Bueno, ahora vamos a ver las reacciones de eliminación, que es lo opuesto a las reacciones de adición. Adición, agregamos, y aquí vamos a quitar. Veamos el mecanismo de reacción. Sale el grupo saliente, mira, el grupo se sale, debe de existir un grupo saliente, algo que salga, y aquí una base va a jalar al ion de hidrógeno, pero como se queda deficiente 1, 2, 3, necesita restablecerse el enlace pi, ¿verdad? Restablecerse para formar 4 enlaces. Entonces origina una reacción. Bueno, ya vimos el mecanismo de reacción, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Si vemos un alcano con este catalizador, es importante que sepas que en presencia de este catalizador, dióxido de cromo y óxido de aluminio calentando, vamos a deshidrogenar. Va a haber una deshidrogenación de un alcano. ¿Qué significa? Que vamos a quitar hidrógenos. Quitamos hidrógeno, uno de cada carbono, y se genera un enlace pi, o sea, un alqueno, ¿verdad? Entonces, en las reacciones de eliminación se producen alquenos, por eso te decía que era lo contrario de la adición. En las adiciones, en los alquenos sufren reacciones de adición, están como reactivos los alquenos, pero aquí están como productos los alquenos, se va a producir un alqueno. Bueno, y entonces tenemos también una deshidrohalogenación de un halogenuro de alquilo. ¿Qué significa? Pues que vamos a quitar hidrógeno y mira, este es el grupo saliente que vimos en nuestra animación, ¿verdad? El grupo saliente va a salir junto con un hidrógeno. ¿Cuál hidrógeno de cuál carbono? Ah, pues ahora hay una regla que se llama regla de Zaitsev, que es lo contrario, que le vas a quitar al que menos tiene. Entonces, ¿quién tiene menos? Ah, pues este carbono es CH2 y ahora se va a convertir en CH. Y para restablecer la tetravalencia se origina el enlace pi, porque a la hora de salir el cloro y el hidrógeno, pues se tiene que restablecer la tetravalencia de cada carbono. Vimos en la animación que la base, ¿verdad? El OH va a quitar al hidrógeno, se lo va a llevar, y si es H de aquí con OH, ¿qué nos va a formar? Pues muy bien, el agua. Y el grupo saliente, que es negativo, se va a unir al potasio, que es positivo, dándonos el cloruro de potasio. Muy bien. Entonces, es importante que sepas que para la deshidrohalogenación de un halogenuro de alquilo, necesitamos presencia de una base en medio alcohólico. Pero también hay otra reacción que se llama deshidratación de alcohol. También aplica la regla de Zaitsev. Le vamos a quitar, si es deshidratación, le vamos a quitar agua, OH y una H. ¿De cuál H de qué carbono le vamos a quitar el hidrógeno? Pues de este que tiene menos hidrógeno. Y nos va a formar el alqueno y como producto agua, ¿verdad? Su producto. Es importante que veas que es un alcohol con un medio deshidratante, o sea, con ácidos para poder quitarle el OH y el hidrógeno. Veamos un ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Vemos un alcano y vemos trióxido de cromo. Ah, pues es una reacción de eliminación y es una deshidrogenación de un alcano. Por lo tanto, nos va a dar el alqueno, le vamos a quitar, ¿a qué átomos de carbono? Pues a los que tengan menos hidrógeno, se los quitamos el hidrógeno y ya nos quedó, ¿verdad? A ver, veamos otro ejemplo. ¿Cuál sería? Ah, pues estamos viendo que es un alcohol y hay un medio deshidratante, es una reacción de eliminación y se llama deshidratación de un alcohol. Entonces le vamos a quitar el OH y un hidrógeno. ¿A qué carbono le vamos a quitar? Al que menos tenga, se lo vamos a quitar de este lado. Por lo tanto, fíjate, ahora quedó como C, antes era CH y ahora quedó como C. Y obviamente si quitamos agua, el subproducto va a ser agua. Bueno, espero te haya servido. Estas son las referencias utilizadas
Hasta pronto.